Estamos de vuelta aquí en Emprende TV, en la señal de Grupo Fórmula, esta tarde de domingo 28 de junio, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rodrigo Peña, socio del despacho Ordorica Rosas, con quien vamos a platicar hoy de qué es lo que está pasando con las OFOMs en esta plena pandemia del coronavirus. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No tan bien como tú, pero haciendo el esfuerzo. Un Hombre, tema te muy, agradezco. muy interesante, Rodrigo, porque las OFOMs habían venido a ocupar un espacio muy importante en la actividad económica como una alternativa y Así es. al igual que todos los demás sectores, pues seguramente se están viendo afectados por la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, que todavía será un proceso largo y doloroso. Desde tu perspectiva y tu conocimiento, ¿cómo podrías entender el momento? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, tenemos, por suerte, tenemos varios clientes que se dedican justo a este tema, a esta actividad, que es una forma de dar crédito como institución fuera de lo que es un banco que conocemos normalmente. Lo que está pasando que la verdad es que se está perdiendo mucho el tema de retorno en dinero. Es decir, las OFOMES, evidentemente que son sociedades, son empresas muy sólidas. Ellos también requieren fondeo para poder ese mismo fondeo posicionarlo en diferentes créditos. Lo único que está pasando también es que al no existir, por ejemplo, el registro público que conocemos, que es muchas veces importantísimo para crear un tema de garantía real, pues no se puede mover ese crédito y no se puede otorgar ciertos créditos porque hay montos que son importantes y requieren de esa certeza, ¿no? Y obviamente sí, puedes notarizar tus garantías, pero no te da la misma certeza como es un banco para una SOFOM, el tener ya grabado ese inmueble para en caso de un incumplimiento, pues bueno, poder resarcir ese daño, ¿no? Ese es uno de los principales golpes que están ocasionando a las SOFOMes. La verdad es que es el tema, solamente hay SOFOMes que tienen la fortuna de haber tenido créditos revolventes. Entonces lo que hacen es, oye, bueno, pues si ya tengo yo un crédito contigo, banco, y yo sigo cumpliendo con mis obligaciones, también sigo recibiendo ese dinero. Ahora el tema es, ya tengo dinero como SOFOM, pero no lo puedo posicionar por lo mismo. No tengo la capacidad de tener garantías en este momento. Cosa importante que tienen las SOFOMes, importantísima, es que conocen mucho a sus clientes. Son de primera mano. Normalmente no llegan extraños o terceros que no conocen a los dirigentes de la SOFOM para poder gestionar un crédito. Entonces eso también les da mucha posibilidad de movimiento. Pero ya cuando son temas grandes y que son un poco más complejos, ahí es donde viene el problema con esta pandemia, que no se ha podido seguir con los procesos de crédito y por eso están detenidos hasta cierto punto. Y no sé, te preguntaría porque hay otro aspecto que seguramente también está influyendo negativamente, que es el hecho que como todo está parado, pues tampoco hay inversiones. Así es. Y si no hay inversiones, pues ¿para qué te pido el crédito? ¿No? De cualquier manera, si yo en este momento hago una inversión que seguramente va a tardar más tiempo de lo normal en encauzarse, pues tampoco te voy a poder pagar la mensualidad. Cierto. Mira, también siempre hay que pensar que cuando existen este tipo de circunstancias, siempre se abren nuevos espacios y nuevas oportunidades que los que tienen en ese momento la capacidad monetaria se pueden atrever, inclusive pueden crecer. Para muchas personas este es el momento para crecer y no así sentirse tan adversos. Es por eso que yo en este caso sí les invitaría a tomen riesgo en un tema de un crédito, que al final de cuentas no es un riesgo, te está capitalizando. Recordemos que no, el peor dinero es el propio a la hora de invertir. Tú tienes que tener tu liquidez. Entonces utiliza las herramientas que tienes a tu alrededor, que en este caso las OFOMES te las otorgan, y bueno, pues utilízalo en tu favor y arriesgate. Creo que vale la pena arriesgarse en este tipo de circunstancias. Hay que buscar en qué espacios en el que puedes entrar. Inclusive puedes comer a competidores que normalmente son muy fuertes y que en este momento están en un tema de retroceso. Hay que aprovecharlo. Ese sería mi primer punto. Estamos en una condición totalmente atípica que nadie conocíamos, que además nos tomó por sorpresa, se diga lo que se diga, nos tomó por sorpresa. Y creo que va a haber un cambio radical en la forma de hacer las cosas en adelante, más allá del tiempo que tardemos en ir recuperando la normalidad y que la actividad económica regrese. Creo que en ese sentido, y que es parte de lo que estás diciendo, se abre un espacio de oportunidad
en el que además a través de la SOFOM, corrígeme si estoy mal, pues tienes una facilidad de acceso más sencilla que con un banco que te pide muchísimos más trámites y que a veces es más complicado, ¿no? Mira, la diferencia también en una SOFOM es que, como bien lo señalas, es muy rápido. No tienes tantos filtros de tantas personas, de tanta infraestructura que tienen los bancos. Aquí es mucho más rápido. La forma de revisar los documentos son de cuestión de 3 días. Es de forma inmediata. La verdad es que estamos acostumbrados a, voy a pedir un crédito, híjole, yo creo que te vas a aventar unos 3 meses, ¿no? Y aquí no pasa eso, es de cierta forma mucho más efectivo. Evidentemente tendrás que checar qué tasa es la que te están ofreciendo. Esa era la siguiente pregunta. Independientemente de esto de las facilidades, comparativamente, platícame, ¿cuál sería esa diferencia entre un banco y una SOFOM? A grosso modo, obviamente. A grosso modo, pensemos que vamos a una tasa diferencial de 5 puntos a comparación con el banco. Pero también puedes tomar en cuenta que tú con la SOFOM puedes llegar a un tema de negocio. Es decir, oye, SOFOM, fíjate que este es mi proyecto para un contrato, para una habilitación y avío. Este es un proyecto que tengo y empiezo a generar a partir del mes 4. Bueno, con la SOFOM, ¿qué puedes hacer? La SOFOM agarra y te dice, oye, en vez de yo estarte quebrando el ingreso que yo te estoy dando, ¿por qué no tenemos un periodo de garantía, de gracia? Un periodo de gracia de 4 meses, y eso es lo que dices que arranca tu negocio. Tú te doy 4 meses para que me empieces a pagar ese tipo de crédito que te estoy otorgando. Entonces, ¿qué es lo que te está dando? Te está dando una facilidad, no te está atorando de entrada. Que los bancos normales no dan. Nunca te lo van a dar. Ellos ya tienen un estándar y no es de que tu ejecutivo de cuenta pueda decir, lo voy a subir a consejo. Aquí tienes esa facilidad. Normalmente estás hablando con el director de la SOFOM cuando vas a solicitar un crédito y no estás hablando con terceros. Entonces, esa es también una gran diferencia. La tasa también te la pueden mover dependiendo de tu proyecto. Te pueden decir tipos de formas de crédito, si lo quieres también de forma revolvente. Entonces, te dan una cartera amplísima a comparación de la que te puede dar un banco, que normalmente tiene sus paquetes, pero que son muy cuadrados y esos no los vas a doblar nunca. En cambio, en una SOFOM, yo considero que siempre se ha podido hacer. Digo, más con las que nosotros trabajamos. Digo, Kiawi es uno de nuestros principales clientes, SOFOM, y la verdad es que lo recomiendo ampliamente, perdón por el anuncio, pero la verdad es que los invito sin problema alguno, acérquense, no tengan miedo, porque puedes tener unas herramientas increíbles ahí. Sí, más por la circunstancia en la que nos encontramos. Exactamente, a eso iba. O sea, estamos en un momento totalmente fuera de lo normal. Retomo lo que decías, habrá algunos sectores en los que puede haber costo de oportunidad y que sea un buen momento para invertir. A lo mejor no en todos o no como estábamos acostumbrados. Hay que pensar además en una reactivación que tiene que venir de la mano con el sector de la construcción, el sector turístico. Entonces sí, definitivamente oportunidades va a haber, estoy seguro que sí. Claro. Y bueno, en esa perspectiva... Y se van a seguir abriendo. La verdad es que también, por desgracia... Se congeló Perdón, un poco. Es que te perdí un segundo, ¿eh? Sí, como que se congeló un poco. Sí, continúa. Te comentaba. Por desgracia, lo que está pasando es que se juntó el tema de la pandemia, se juntó también una caída y una desaceleración en el crecimiento en México, que hoy sabemos que es de menos 0.1 y va para abajo. Se cayó el tema de inversión, el nivel de inversión de México, que no se había tocado desde hace mucho tiempo. Y bueno, eso está afectando también muchísimo a todas las empresas, a todas en general. Ya no es unos pocos. Entonces ahí es donde dices, ok, si yo venía con esta línea, no estoy teniendo los resultados que tengo, tendré que moverme con una SOFOM, un banco como guste el cliente, evidente. Yo recomiendo una SOFOM. Es sencillez y rapidez. Y te mueves de tu giro. Pues también es importante no poner todos los huevos en una canasta y creo indispensable aventarte un nuevo reto. Es lo que te motiva, yo creo que a seguir adelante y no estancarte. Eso es lo que yo también... Las cosas van a estar muy complicadas, entonces a lo mejor ya ni siquiera es una cuestión nada más solo por el reto, sino es hasta de necesidad. O sea, sí. Como se diría coloquialmente, hay que buscarle. O sea, hay que buscarle. Las cosas se van a poner todavía mucho más feas. Sí. Antes de estar contigo, Jaime Gutiérrez, nuestro colaborador, nos hablaba incluso de una perspectiva de decrecimiento de 10 puntos. Entonces,
pues sí, sí vamos a vivir épocas muy, muy complicadas. Hay opciones, hay alternativas. Las SOFOMES son una de ellas. Aquí ya Rodrigo nos hizo favor de explicarnos, hasta de recomendar alguna. Ahí luego ponemos el logo del anuncio. Sí. Ahí luego vemos lo de la factura también, ¿no es cierto? Muchas gracias, mi estimado Rodrigo. Fue un verdadero placer platicar contigo. No, hombre, gracias y por darme esa oportunidad en tu espacio. Te mando un abrazo, Guillermo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Nos despedimos de Rodrigo Peña, socio del despacho Ordorica Rosas, que ya nos explicó este tema de las SOFOMES. Voy a un corte, no tardo nada, volvemos de inmediato aquí a Emprende TV en la señal de Grupo Fórmula.